Bueno, y otro ejemplo de la ley de Coulomb, el cual tiene una relación más experimental, que se puede hacer experimentalmente, entonces es el siguiente. Entonces, dos esferas idénticas tienen una masa de 3 por 10 a la menos 2 kilogramos, ¿listo? Y están en equilibrio, como se muestra aquí en esta figura, ¿listo? Eh, Estas esferas están cargadas, ¿listo? Entonces la longitud de cada cuerda es de 0,50 metros y el ángulo es de 5 grados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, hallar la magnitud de la carga en cada esfera. ¿Listo? Entonces, esta esfera está cargada. Tienen el mismo signo, ¿sí? Entonces, se pueden coger tanto positivas como negativas. Entonces, eso no tiene problema. ¿Listo? Positivas. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro gráfico. ¿Listo? Entonces recuerde, lo primero que hay que hacer es graficar las fuerzas que actúan sobre el sistema. Entonces lo primero es gráfica de fuerzas. ¿Listo? Gráfica de fuerzas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan acá en la esfera? Entonces, como están separadas el mismo ángulo, puedo graficar solamente esta esfera. ¿Listo? Entonces, aquí trazamos nuestro eje coordenado. Vamos esto aquí mientras tanto. Entonces, nuestro eje coordenado, ¿no? Lo siento. Ya, listo. Entonces, X y esto es Y. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles fuerzas actúan sobre esa esfera? Entonces, esto no es esfera, esto sí es esfera. ¿Listo? Entonces, las fuerzas que actúan, bueno, aquí existe una tensión T, ¿cierto? Que va hacia allá. Entonces, hagámoslo aquí aparte. Entonces, existe la tensión T que va en este sentido, en el sentido de la cuerda. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra tensión T. Y como estas dos esferas están cargadas, ¿cierto? Entonces existe una fuerza de repulsión. Entonces otra fuerza va hacia allá, ¿cierto? Que va a ser la fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza eléctrica que hace ¿quién? Que hace esta esfera sobre esta esfera. ¿Listo? Como no tiene nombre, simplemente la llamamos la fuerza sub E. ¿Listo? Y la otra fuerza, pues, es ¿cuál? Es la del peso, ¿no? Entonces también tenemos el peso que va hacia abajo, ¿no? Entonces, el peso. ¿Listo? Entonces el peso es W, igual a quién? A la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces eso podemos graficarlo aquí en el plano cartesiano con el fin de tener en cuenta las coordenadas en X y en Y de las fuerzas, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra tensión, ¿listo? Nuestra tensión. Por otro lado teníamos el peso, y por este lado, bueno, lo de otro color, tenemos la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica, ¿listo? Entonces, fuerza eléctrica, esta es peso igual a la masa por la gravedad, y esta pues va a ser nuestra tensión. ¿Listo? Bueno, entonces des en cuenta que existen entonces fuerzas en X, ¿no? Y fuerzas en Y. ¿Listo? Fuerzas en Y son estas, donde la tensión se compone de dos, ¿cierto? Que es la fuerza en X. Vamos a dibujarla acá. Entonces, existe una fuerza en X de la tensión, o T en X, llamémosla T en X, ¿sí? T en X. Y por otro lado tenemos otra tensión hacia acá, que es T en Y, ¿no? Entonces, T en Y. ¿Listo? Entonces, y esto tiene un ángulo, ¿sí? Entonces, ese ángulo, ¿a qué equivale? Ese ángulo equivaldrá a
este ángulo de acá es este mismo ángulo. ¿Listo? Entonces tenga cuidado cuando saque los catetos, ¿no? Porque aquí el cateto adyacente sería TY, ¿sí? Y el cateto opuesto sería TNX, ¿listo? El cateto adyacente es el que va pegado con el ángulo, ¿listo? Entonces el cateto opuesto sería TNX, entonces debe tener cuidado ahí, ¿no? Este ángulo teta que nos dan acá es ese mismo ángulo teta de acá, ¿listo? Entonces eso es lo que usted debe tener realmente cuidado. Bueno, entonces ya tenemos nuestra gráfica, ¿listo? Lo segundo entonces, ¿qué va a hacer? Lo segundo es sacar las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que necesitamos para solucionar el sistema. Como nos están pidiendo allá la carga, pues efectivamente necesitamos la ley de Coulomb, ¿listo? Entonces la primera ecuación nos dice que la fuerza va a ser igual a ¿quién? A la constante por Q1 por Q2 sobre la distancia elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces, ¿qué? Entonces, como ambas tienen iguales cargas, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos reescribir esto como la fuerza va a ser igual a ¿quién? A K1 por K2, ¿cierto? Sobre, o K general, como K1 es igual a K2, entonces simplemente podemos escribir esto como K2, K elevado al cuadrado, sobre R elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es R? R es esta distancia de aquí a aquí, ¿no? Esta distancia, desde acá hasta acá, es lo que llamamos R. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, entonces aquí tenemos una distancia de acá a acá, que sería el cateto opuesto de este, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a poner es hallando R. Entonces, hallando R, ¿listo? Entonces, ¿cómo podemos hallar ese R? Entonces, esta parte de acá sería R medios, la distancia de acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, aquí sería R medios, esta distancia de aquí hasta aquí, ¿listo? Entonces, si utilizamos las trigonométricas nos dicen que ¿qué? Que como ese es cateto opuesto, entonces las trigonométricas nos dice que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen que el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es R medios, ¿listo? Seno de teta va a ser igual a R medios ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es L, ¿listo? Perdón, L mayúscula, según la gráfica que tenemos acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese R, ¿sí? Ese R, entonces este pasaría aquí a multiplicar y el otro pasaría a dividir, ¿no? Entonces quedaría, bueno, lo paso a paso, seno de teta va a ser igual por L, que pasa aquí a multiplicar, va a ser igual a R sobre 2, ¿listo? Entonces R va a ser igual a ¿quién? A 2L por el seno de teta, ¿listo? Entonces este R es 2L seno de teta, entonces podemos escribir la fuerza igual a ¿quién? Acá por Q2, ¿cierto? Sobre, entonces 2L por el seno de teta y todo esto elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces ese es nuestro L, nuestro F. Pero entonces a nosotros, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden hallar este Q, ¿listo? ¿Esta fuerza a qué se refiere? Esta fuerza se refiere a las fuerzas que actúan sobre el sistema, ¿listo? O sea, las fuerzas que actúan sobre el sistema es la fuerza eléctrica, ¿cierto? Entonces esta fuerza eléctrica es la que nos están simbolizando acá en este vector. Quiere decir que a partir de la suma de vectores tenemos que hallar esa fuerza eléctrica, ¿listo? Entonces tenemos nuestra primera ecuación, ¿listo? Ya aquí la tenemos despejada. La segunda ecuación, ¿cuál será? Entonces, sumatoria de fuerzas en X
sumatoria de fuerzas en X. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas en X? Entonces aquí tenemos que la fuerza eléctrica va para allá y la Tx va hacia allá. ¿Listo? Entonces, fuerza eléctrica, ¿listo? Más T en X va a ser igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces marquemos aquí nuestras ecuaciones para que no se pierdan. Entonces tenemos aquí esta ecuación, ¿no? Esta es la primera, esta es la segunda, ¿listo? Entonces menos FE, entonces T en X, ¿quién es? Es T, ¿cierto? Por el seno del ángulo, ¿listo? Entonces hipotenusa por el seno del ángulo. Recuerde las propiedades trigonométricas, ¿listo? Donde aquí tenemos que Tx será el cateto opuesto, ¿no? Entonces seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto el cateto opuesto, que en este caso es Tx, es igual a ¿quién? Al seno del ángulo por la hipotenusa, ¿listo? Por eso ponemos T por seno de teta, y esto va a ser igual a 0, ¿listo? Entonces llamemos esta la segunda ecuación, esta es la primera, esta es la primera ecuación. Y la tercera ecuación entonces será sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y, ¿listo? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuáles van a ser? Entonces miremos otra vez nuestro diagrama. Entonces, las fuerzas en Y equivalen ¿a quién? A TY, que TY sería ¿quién? Entonces sería el coseno del ángulo por la hipotenusa, que es T, y hacia abajo iría el peso, que sería mg. ¿Listo? Entonces TY, entonces menos el peso, que es mg, ¿cierto? Más T en Y es igual a 0. Sin embargo, por trigonométrica, recuerde que esto TY es igual a ¿quién? A la tensión T, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo. ¿Listo? Acuérdese que ahí utilizamos coseno porque el ángulo, el cateto adyacente es TY. ¿Listo? Por eso utilizamos coseno. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra tercera ecuación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es meter una dentro de la otra. ¿Listo? De aquí que no conocemos, de aquí no conocemos FE, ni tampoco conocemos la tensión. ¿Listo? Entonces podemos reemplazar, ¿sí? Podemos reemplazar ¿qué? Podemos reemplazar la tensión a partir de la tercera ecuación. ¿Listo? Entonces, de aquí entonces despejamos T. Entonces, despejando 3 de T, despejando T en 3, entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que tenemos menos mg, ¿cierto? Más va a ser igual, bueno, podemos pasar el mg al otro lado a sumar, este pasaría aquí a sumar, entonces nos queda T por el coseno del ángulo, igual a mg, ¿cierto? Entonces T va a ser igual a ¿quién? A mg sobre, de aquí para allá es solo despeje, coseno de teta. ¿Listo? Y aquí entonces reemplazamos, ¿sí? T en 2. ¿Listo? T en 2, entonces T en 2, ¿cómo nos va a quedar? Entonces teníamos que la segunda ecuación era esta, entonces la reemplazamos aquí. Entonces esto nos va a quedar menos FE, ¿cierto? Más T, que es mg, sobre el coseno de teta por el seno de teta, igual a 0. Seno de teta sobre coseno de teta es igual a tangente. Entonces nos queda menos FE más la tangente de teta, ¿listo? Y esto multiplicado por mg. Bueno, si quiero ponerlo así en este orden, mg por la tangente de teta. Mg por la tangente de teta igual a 0. ¿Listo? Entonces de aquí, ¿qué conocemos? Conocemos la masa, la gravedad y la tangente, pero no conocemos Fe. ¿Listo?
Entonces, ¿de dónde despejamos FE? Entonces, FE lo podemos despejar de la ecuación 1. ¿Listo? Entonces la ecuación 1 es esta, ¿no? Entonces despejamos FE de acá, porque lo que nos interesa hallar es la carga. ¿Listo? Entonces despejando F de 1, despejando FE de 1, entonces ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar que FE, listo, sobre K, ¿sí? Multiplicado por R al cuadrado, pero R ¿quién era? R era 2L por el seno de teta, ¿no? 2L, o sea, entonces este pasa a dividir, este pasa ya a multiplicar y después sacaría la raíz, ¿no? Por el cuadrado que tengo acá. Entonces hagámoslo paso a paso. FE, ¿cierto? Va a ser igual a Q al cuadrado, ¿sí? Sobre 2L por el seno de teta y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces pasaría esto a multiplicar allá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar 2L por el seno de teta elevado al cuadrado por FE y todo esto dividido entre K. ¿Listo? Y esto va a ser igual a K. ¿Listo? Cuadrado. Pero como esto está al cuadrado, entonces para quitarnos el cuadrado sacamos raíz a ambos lados, ¿no? Entonces aquí nos quitamos el cuadrado y esto nos va a quedar la raíz cuadrada. ¿Listo? Bueno, entonces ahora toca reemplazar FE acá. Entonces, ¿quién era FE? FE lo podemos sacar de acá, de esta ecuación, entonces simplemente lo pasamos al otro lado, entonces quedaría que FE, ¿cierto? Sería igual a ¿quién? A mg por, bueno, eso la teníamos acá mejor, aquí está mejor, entonces de acá está que FE va a ser igual a ¿quién? A mg por la tangente del ángulo. ¿Listo? Entonces reemplazamos eso aquí en esta ecuación. Entonces quiere decir que Q va a ser igual a ¿quién? A 2L seno de teta. Entonces 2L por el seno de teta. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Por FE, pero FE es mg tangente de teta. Entonces por mg tangente de teta, ¿sí? Y todo esto dividido entre K. Entonces todo esto dividido entre la constante K, ¿listo? Y todo esto dividido entre K y eso nos da Q, ¿listo? Y esto toca sacarle raíz cuadrada, ¿listo? Entonces quiere decir que para hallar la carga, ¿sí? Podemos conocer el dato L lo conocemos, el ángulo lo conocemos, la masa la conocemos, la constante K la conocemos, ¿listo? Entonces quiere decir que la carga va a ser igual a eso, ¿listo? Entonces si usted reemplaza, ¿sí? Si usted reemplaza todo esto, todos estos valores, simplemente nos queda que la carga va a ser igual a ¿quién? A 4.42. Le dejo esta tarea de reemplazar y mirar que las unidades sean constantes. 4.42 por 10 a la menos 8 coulombs. ¿Listo? Entonces con este ejemplo hemos combinado, se puede hacer la parte experimental con la parte de la ley de Coulomb. ¿Listo? Con el fin de hallar qué carga tiene una partícula. ¿Listo? Entonces con esto dejamos este ejemplo.